Buenos días. En esta oportunidad vamos a tocar el tema sobre lo que es manejo de dengue con signos de alarma. Este cuadro probablemente lo van a ver en muchas exposiciones y es importante porque acá nos resume bastante cuáles son las etapas en un paciente que sufre con dengue. Como podemos ver, la etapa febril, la etapa crítica y la etapa de recuperación. Es importante que nosotros entendamos que justamente es en la etapa crítica donde aparecen los signos de alarma. Es decir, cuando el paciente ya está febril, cuando el paciente ya nos dice que se encuentra mejor, justamente es el momento en el cual nosotros tenemos que vigilar la presentación de estos signos de alarma. Entonces, como les dije, con la defervescencia el paciente o mejora o empeora. Aquellos que mejoran después de la defervescencia, entonces entendemos que es un dengue sin signos de alarma. Es un paciente que después de la fase febril pasó a la fase de recuperación, es decir, no llegó a ser fase crítica. En cambio, aquellos que empeoran, entonces va a manifestar signos de alarma y le ponemos pues obviamente el diagnóstico de dengue con signo de alarma. La fisiopatología del dengue es fácil. Lo único que tenemos que entender es que en esta etapa hay un aumento de la permeabilidad capilar y esto es lo que me va a explicar justamente los signos de alarma que vamos a poder ver. Por ejemplo, un dolor abdominal continuo e intenso que nos puede decir que el paciente está tomando ascitis. Igual vómitos persistentes, más de 3 vómitos en 1 hora o más de 5 vómitos en 6 horas. Si a través de la ecografía o a través de la clínica puede evidenciar presencia de ascitis, presencia de derrame pleural o presencia de derrame pericárdico. Sangrado de mucosas, epístasis, gingivorragia, sangrado vaginal, somnolencia o irritabilidad cuando el hígado lo vemos por debajo de 2 centímetros del reborde costal derecho, o si es que hay un incremento brusco del hematocrito asociado a un rápido descenso de las plaquetas. Entonces acá viene una pregunta lógica. Doctor, ¿cuánto tiene que aumentar el hematocrito y bajar las plaquetas para decir que es un signo de alarma? No hay. Podemos buscar en muchos libros, no hay. Esto sí es un parámetro bastante subjetivo. Si yo como médico evalúo a mi paciente al día siguiente y veo que su hematocrito comparado al día anterior subió unos 5 puntos y las plaquetas de repente ya están por debajo de 100.000, yo lo puedo catalogar como un signo de alarma. Y ojo, todo paciente con signo de alarma tiene que ser hospitalizado. Algo que también podemos entender es que un paciente que tiene un signo de alarma obviamente pasa o puede pasar a un dengue severo. Si es que hay un escape significativo de plasma, el paciente puede hacer un shock, o puede haber un sangrado severo, o puede haber también un daño severo de órganos, una miocarditis, una hepatitis, una encefalitis, etc. Entonces ya estos puntos nosotros tenemos que entender que lo debemos manejar como un dengue severo. ¿Dónde? En una unidad de cuidados intensivos. Y este punto también es importante. El periodo de escape de plasma clínicamente severo usualmente dura de 24 a 48 horas. ¿Qué quiere decir? Es muy probable que la hidratación enérgica que yo pueda hacer a un paciente que presenta signos de alarma no va a ser más de 48 horas. Digo esto porque en algunas oportunidades hemos podido ver que a veces sobrehidratamos a nuestros pacientes. Nuestros pacientes se dan con edema facial, con edema de extremidades, por una sobrehidratación. Entonces este punto sí hay que recordarlo, donde mi hidratación enérgica durará 24 hasta 48 horas. Y dicho también, acuérdense de que cuando el paciente presenta la defervescencia,
Los signos de alarma se pueden presentar hasta 48 horas después de la defervescencia. Si ya pasaron 48 horas después de la defervescencia, tengan por seguro que ese paciente no va a presentar ningún signo de alarma y obviamente yo lo puedo dar de alta a ese paciente. Las primeras 24 horas es lo más frecuente, ahí es lo más habitual, ahí es donde tenemos que tener la mayor vigilancia. Pero también se puede presentar hasta las 48 horas. Entonces, cuando nosotros vamos a manejar en general cualquier paciente con dengue, no tenemos que hacer estas preguntas básicas. ¿Es dengue? ¿Es un dengue probable? ¿Es un dengue confirmado? ¿En qué fase del dengue estoy? ¿En la fase febril? ¿En la fase crítica? ¿Recuperación? ¿Existen signos de alarma o alguna comorbilidad? ¿Cuál es el estado de la hemodinamia? ¿Mi paciente está con adecuadas funciones vitales? ¿Está orinando? ¿Y si tiene shock o no? Cuando nos respondemos estas 5 preguntas, entonces dividimos dentro del manejo de los pacientes de dengue en 3 puntos. Grupo A, paciente se va a su casa, no hay ningún signo de alarma, no hay ninguna comorbilidad, una hemodinamia estable, se va a su casa. En el grupo B, cuando el paciente tiene algún signo de alarma o alguna comorbilidad o condición asociada, entonces este paciente tiene que ser hospitalizado. Y en el grupo C, un paciente con dengue grave, un shock, daño de algún órgano blanco, entonces lo manejamos como un grupo C que se hospitaliza en emergencia y luego se iría a una unidad de cuidados intensivos. El punto de esta exposición básicamente es aquellos pacientes que se encuentran dentro del grupo B, pacientes con signos de alarma o pacientes con comorbilidad. Entonces acá les presento este caso clínico. Vean cómo esta niña de 7 años llega a la emergencia de un hospital el 4 de enero del 2011 a las 7:15 de la noche. Dentro de los antecedentes de importancia de esta niña, ninguno. No tenía ninguna comorbilidad, una niña completamente sana. Vean cómo ella llega al hospital con 4 días de enfermedad, por fiebre, mialgias, artralgias, cefalea. 3 días antes ella acude a un establecimiento de salud, a un puesto de salud, y le diagnostican dengue sin signos de alarma y manejo ambulatorio. Pero vean cómo ella un día antes de acudir al hospital presenta epíxtasis y vómitos con coágulo de sangre. ¿Esto es un signo de alarma? Claro, pero la pregunta sería ¿por qué ella no acudió ese día a un establecimiento de salud? Luego ella acude un día después de estas manifestaciones hemorrágicas con un dolor urente en epigastrio. Vean cómo el examen clínico es una niña que está taquicárdica, una frecuencia cardíaca en 126, un poco polineica, 22 por minuto. Igual vean su saturación, 93% con oxígeno ambiental, y es una niña que ya la encontrábamos hipoactiva. Vean también cómo las plaquetas están bajas, los leucocitos están en 4000, vean su hematocrito 44%. Y una ecografía nos habla de derrame pleural, ascitis, riñones hiperecogéneos. Derrame de cerosas, esto obviamente ya sería un dengue con signos de alarma y requiere hospitalización. Es más, requería la hospitalización desde un día anterior. Vean cómo casi 4 horas después ella presenta un dolor intenso en epigastrio. Es una paciente que bajó la presión arterial a 70-50. Vean cómo las plaquetas inclusive también bajaron. Y el hematocrito como de 44% bajó a 32%. Y a las 11 de la noche, 30 minutos, es decir, un poco más de las 4 horas de ingreso, esta paciente fallece. Esto es importante. Por eso hay que saber orientar a nuestros pacientes cuáles son los signos de alarma y cuando los manifiesta tiene que ir a un establecimiento de salud porque se tiene que hospitalizar. Caso contrario, estos pacientes pueden evolucionar de una manera fatal, como es el caso de esta niña de 7 años. Vean igual como este es otro caso clínico, es un varón de 55 años que ingresa a un hospital el 10 de febrero del 2011 y lo traen los vecinos. Era un paciente
de descendencia asiática, que no tenía familiares, nadie sabía qué enfermedades sufría este señor. Solamente lo trajeron porque estaba bueno, los vecinos dijeron lo encontraban, o él refirió que estaba débil un día antes. Al examen es un paciente que estaba letárgico, algo polimneico, había edema en miembros inferiores. Dentro de los exámenes de laboratorio se evidenció, vean, una creatinina elevada en 3.4, una urea 143.3, y un vecino dijo: doctor, creo que este paciente sufre de insuficiencia renal. Por eso le evalúa el nefrólogo, lo hospitaliza en su servicio, y vean cómo este paciente en la hospitalización presentó gingivorragia. Vean cómo los leucocitos se elevaron bastante. Usualmente yo en el dengue, ¿qué es lo que debo encontrar? Los leucocitos bajos. Pero cuando hay una leucocitosis, eso es un signo que a mí me tiene que tener con bastante, o manejar a ese paciente con bastante precaución, porque la leucocitosis en un paciente con dengue se asocia a mal pronóstico, como en el caso de este señor. Vean cómo no se sospechó de dengue al ingreso, incluso vean cómo su balance hídrico fue negativo, cuando nosotros sabemos que en un paciente con dengue debo dar una fluidoterapia enérgica, dependiendo de los signos de alarma que yo pueda observar. Vean cómo fallece este paciente al día siguiente de hospitalización. Y esta obviamente es una condición asociada. ¿Cuál? Paciente que vive solo. Es un problema. Un paciente que vive solo, si va a un consultorio, a la emergencia, y es un dengue probable, yo estoy en la obligación de hospitalizar, porque pueden pasar estos problemas. Y este es el último caso que les presento. Este es el primer caso que se reportó de dengue neonatal en el Perú. Pero más que por el niño, es la mamá de este paciente. La mamá va a un centro de salud cuando recién empezó la epidemia del dengue, que todos debemos recordar, o este brote del dengue, que todos debemos recordar a fines del 2010. Y la mamá tenía una clínica sugestiva de dengue, y el colega que la manejó no sospechó en dengue. Le dio sus medicamentos, la mandó a su casa. Y esta señora, a los pocos días, ingresa a un hospital por ruptura prematura de membranas, sufrimiento fetal agudo, entra una cesárea de emergencia. No se averiguaron antecedentes previos importantes, porque las plaquetas estaban bajas, y cuando la paciente fue operada, obviamente hubo un sangrado importante. La señora es un shock hipovolémico y falleció. Entonces vean cómo esta condición asociada, que es el embarazo, también es importante, porque yo tengo la obligación de hospitalizar a estos pacientes. Entonces, esto, como para resumir, mis preguntas son: ¿tiene dengue? Sí. ¿Tiene sangramiento no severo, plaquetas menos de 100.000? Sí. ¿Tiene alguna comorbilidad, que ya lo vamos a ver después, y o riesgo social, que también lo vamos a ver después? De repente sí, o de repente no. ¿Tiene signos de alarma? Quizás sí, o quizás no. De repente es un paciente con una comorbilidad, pero sin signos de alarma. Y está en shock, obviamente no. Estos pacientes yo los tengo que hospitalizar. Entonces, para entenderlo mejor, todo paciente tiene que ser hospitalizado si presenta los signos de alarma que nosotros vemos en esta diapositiva: dolor intenso y continuo, vómitos persistentes, acumulación clínica de fluidos, derrame pleural, ascitis, derrame pericárdico, sangrado de mucosas, si está letárgico, si está irritable, hígado más de 2 centímetros por debajo del reborde costal derecho, o como les dije en unas diapositivas previas, un aumento importante de hematocrito con caída rápida de plaquetas. Si al examen ecográfico veo un edema de pared vesicular, ojo, policititis acalculosa, signo de alarma, se hospitaliza. O un paciente que está con fiebre y cambia a hipotermia con una sudoración profusa, o un paciente está postrado, o con lipotimia, o con dolor precordial. Y yo lo veo en un paciente, basta que vea uno de estos puntos, estoy en la obligación de hospitalizar a este paciente. Hay otras condiciones que me obligan también a hospitalizar a un paciente, así no tenga ningún signo de alarma: gestantes, menores de 1 año, mayores de 60 años, pacientes obesos. Hace poco falleció una niña con obesidad, con una miocarditis en el hospital. Entonces estas condiciones, otras como el paciente diabético, paciente asmático,
paciente con alguna nefropatía, con alguna enfermedad hemolítica, con cáncer, con colagenosis, paciente que maneja un tratamiento crónico con anticoagulantes o corticoides, o alguna otra enfermedad crónica, me obliga a hospitalizar al paciente. Así, repito, no tenga ningún signo de alarma, así el paciente se encuentre estable. Y punto, el riesgo social, como el caso de este paciente que falleció de descendencia oriental. Todo paciente que vive solo, que vive lejos, sin un acceso a un establecimiento de salud, no hay transporte, tiene una pobreza extrema, estoy en la obligación de hospitalizarlo también, así este paciente no tenga ningún signo de alarma. Son las condiciones asociadas de pacientes que fallecieron con dengue durante el brote que tuvimos del dengue 2, la variante asiático-americana, en los años 2010-2011. Un paciente tuvo un cáncer de colon, otro paciente fue diabético, otro hipertenso, otro niño obeso, paciente